Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, siempre un placer que nos acompañen. Pues vamos a platicar un tema que ha estado presente ya en los medios de comunicación y que vale la pena, por supuesto, profundizarlo. Escuchábamos la semana pasada la postura de la Organización del Poder del Consumidor ante este programa de alimentación saludable en las escuelas, pero los embates por parte de distintas empresas con la intención sobre todo de echarlo para atrás, así como también otras medidas que beneficiaran a los productos considerados como alimentos chatarra. Lo último que nos topamos en cuestión oficial es que Mario Delgado, pues de plano, se reúne con empresarios y habla precisamente sobre este tema, abriéndole la puerta, diciendo que todos de una u otra forma pueden colaborar en la mejora de la alimentación, algo que resulta, este es a título personal, que resulta bastante confuso, sobre todo si pensamos que ninguna de estas marcas busca jamás la salud de los consumidores, porque sus productos generan un daño a la salud, pues para ellos la salud de los consumidores va en contra de su propio negocio. Pero bueno, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dio a conocer esta noticia. Voy a platicar al respecto con el doctor Hugo López Gatell, a quien le agradezco muchísimo de verdad que nos acompañe esta tarde. Doctor, siempre un placer recibirlo. ¿Cómo está? muchas gracias, Jesús. Al contrario, el placer es para mí. Muchas gracias por abrir este tema a la audiencia y convertirlo en un tema de interés, que lo es, por el grave daño a la salud que han causado las empresas fabricantes de comida chatarra y de bebida chatarra. ¿Qué opina de esta idea de Mario Delgado de incluir a las empresas o los empresarios en esta estrategia para eliminar la comida chatarra de las escuelas? Oye? Qué bueno que sale esto. En tiempos del PRI y del PAN, esto no era un tema que se dirimía porque esos gobiernos, los gobiernos neoliberales, en particular el de Calderón y el de Peña Nieto, eh, resolvían con toda cinismo, con toda desparpajo, la colaboración estrecha con el poder económico porque estaban al servicio del poder económico. Por supuesto, también Fox. Fox, por cierto, fue gerente regional de Coca-Cola. Entonces también era obvio que su gobierno, además de ser genéricamente un gobierno proempresarial, específicamente en esta materia de la alimentación y de la comida chatarra, pues protegió los intereses de la industria de la comida y la bebida chatarra. La sorpresa es encontrar a un funcionario, sobre todo un funcionario de tan alto nivel jerárquico en el gobierno de la transformación, que está repitiendo el esquema idéntico que siguieron esos otros gobiernos. Decimos que es idéntico porque es no solamente el ejercicio de acercamiento a las empresas que tienen un conflicto de interés inescapable, porque son las empresas que fabrican los productos que dañan la salud, que es precisamente de los productos que se quiere proteger a la población mexicana. Entonces, acercarse con ellos e invitarlos a colaborar o bien recibirlos cuando esas empresas hacen la oferta de colaborar, pues es no tener una noción clara de lo que representa la separación del poder político, del poder económico y lo que representa el conflicto de interés. Y aquí, dicho sea de paso, quiero hacer referencia que el primer planteamiento que estoy haciendo, separar al poder político del económico, es exactamente lo que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde su discurso de toma de posesión y lo sostuvo durante todo su gobierno, esta noción y esta práctica de separar al poder político del poder económico para que el poder político, el poder público, que tiene su autoridad como un efecto de ser la representación de la soberanía del pueblo, pueda ejercer su obligación. Y su obligación en términos éticos, en términos políticos, pero además en términos constitucionales y legales, es proteger, promover y defender el interés público, no el interés de pequeños grupos, no el interés de corporaciones. Y lo segundo, la noción de conflicto de interés, esta está estipulada en leyes que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, muchas veces enfrentándose a la resistencia de los gobiernos cómplices, como lo fue el de Peña Nieto, por ejemplo, pero finalmente ha ido evolucionando y hay nociones jurídicas claras sobre lo que representa el conflicto de interés, y es justamente este escenario, cuando se tiene la participación en el diseño, desarrollo, implantación
observancia, evaluación de una política pública por parte de alguien que es el sujeto obligado de esa política pública. Pensar en que las empresas fabricantes de la comida chatarra sean copartícipes de un programa como este, Vive Feliz, Vive Saludable, que nació a partir de la reforma a la Ley General de Educación, en la que se estipula que se establezcan entornos saludables en los que no puede caber la comida chatarra, ni la bebida chatarra, ni su publicidad, en los que debe haber abastecimiento suficiente de agua potable. No puede ser que se incluya a quienes son los perpetradores, a quienes inundan los espacios escolares con los productos claramente identificados por la ciencia como el motor principal de las epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardio y neurovascular, múltiples cánceres. Los causantes de más de la mitad de las muertes anuales en México y muchos países del mundo. Poco para que la audiencia lo tenga en perspectiva, sería como si pensáramos en que se hace un programa de recuperación ambiental frente a la contaminación industrial, por ejemplo, de las cuencas acuícolas. Y entonces se invita a la mesa a la industria química, que es precisamente la contaminante, y se le invita en calidad no de sujeto obligado del programa o de la ley respectiva, sino en socio, como socio, para que aporte ideas, cito aquí lo que está diciendo Mario Delgado, aporte información científica, ayude a crear documentos de información al público sobre el daño ambiental. Es obvio que la industria química contaminante o la minera van a hacer las cosas a su modo para proteger sus intereses. U otro ejemplo también que nos sonaría inmediatamente descabellado. Vamos a suponer que se hace un programa de paz, de construcción de la paz, como se ha venido haciendo desde el sexenio del presidente López Obrador y lo está haciendo nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. Y se invita a las armerías, a las empresas fabricantes de pistolas, de rifles de asalto, de granadas, etcétera. Y se les pone en la mesa para que opinen sobre el programa, para que aporten información científica y para que construyan materiales de divulgación. Así de grotesco, así de absurdo es que exista esta cercana colaboración con las empresas, ya sea que la hayan pedido las empresas y el error entonces por parte de este funcionario es aceptarlo, o peor aún, si él es el que activamente las ha estado buscando, cosa que parece ser el caso, dado lo orgulloso que se siente, según sus propias declaraciones públicas, de esta asociación. Doctor, ¿en dónde están los principales puntos de conflicto de interés? Porque obviamente cuando le abres la puerta a este grupo, usted lo sabe mucho mejor que yo, pues ellos van a opinar, o sea, ellos no van simplemente a sentarse a hacer lo que les va a pedir este Mario Delgado. Así es, exactamente. Hace unos días, y no quiero mencionarlo por presumir un trabajo propio, solo por tener un punto de referencia de algo que declaré, eh, publiqué un artículo en el periódico La Jornada, me hicieron favor de publicar un artículo que titulé La salud pública, sus enemigos y sus cómplices. Y me refiero específicamente a este fenómeno de cómo opera el trabajo de las empresas cuando se ven amenazadas en sus intereses y no les importa o les importa muy poco los daños que han causado, en este caso a la salud. Lo hace igualmente la industria contaminante y varias otras industrias. La industria no le gusta a los, cuando uno dice la industria, obviamente se refiere a personas de carne y hueso, son los consejos de administración, son los gerentes, son las accionistas, las asambleas de accionistas, son los millonarios que lucran y que ganan con las empresas. No les gusta ser sujetos regulados, sujetos obligados por la ley. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que la población identifica, por ejemplo, que FEMSA, Coca-Cola, que Bimbo, que Nestlé, que Danone, son empresas que producen los alimentos chatarra, los productos procesados y ultraprocesados que son el motor de las epidemias de enfermedades crónicas, no les, la población se empieza a dar cuenta que esos productos hacen daño, que son nocivos para la salud. Y eso deprecia a las empresas. Bajan las ventas, bajan el valor de las acciones y en general toda la iniciativa
corporativa empieza a perder valor, a veces incluso por sentido de racionalidad y de orgullo, a veces de un sentido común. Algunos accionistas se retiran. Eso es lo que le pasó a la industria del tabaco. Progresivamente, millonarios que han estado en la industria del tabaco se han ido retirando porque saben que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que producen un elemento tóxico para la gente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen cuando están todavía obnubilados y embelesados con crear riqueza, pero les importa muy poco la población? Empiezan a echar a andar campañas de propaganda. Propaganda es distinto de publicidad. Publicidad es la formulación de mensajes atractivos y persuasivos para sus productos. La propaganda incluye este fenómeno de persuasión social sobre qué tan buenos son las compañías. Y esto no es barato y por lo tanto el rendimiento económico que tiene tampoco es menor, es muy grande, porque contratan despachos de publicidad, contratan despachos muy profesionales de manejo de crisis, de comunicación pública y empiezan a tratar de penetrar a las autoridades. Hablan con funcionarias y con funcionarios, empiezan de nivel relativamente bajo en la jerarquía, hasta que les abren la puerta hasta arriba, como es el caso de un secretario de Estado de Educación Pública en lo que estamos viendo ahora. Y lo que intentan rápidamente con estos efectos de la publicidad, perdón, y de la propaganda, es aparecer como que son aliados del gobierno, colaboran con el gobierno, defienden y protegen las causas nobles, la niñez, la educación, la salud, el medio ambiente, la conservación de espacios públicos, parques, etcétera. A veces financian un poco, y esto sería justamente el equivalente de lo que está diciendo Mario Delgado, que les van a donar unas básculas. Válgame, como si realmente ese fuera un elemento restrictivo para que el gobierno pudiera operar por sí mismo. Digo, en todo caso, estaría obligado, Mario, a explicar qué tipo de básculas van a comprar y por qué cuestan tanto que el gobierno por sí mismo, con nuestros impuestos, no puede comprar esas básculas. No es que le falten básculas. Lo que interesa a las empresas, a sus grupos corporativos, es penetrar en la opinión pública presentándose como cómplices, como aliados del gobierno. Por parte del gobierno, aquel funcionario que abre la puerta a eso, a sabiendas de que así operan, porque dudo mucho que el secretario de Educación no conozca este fenómeno, entonces le abre la puerta y opera como un cabildero. No está operando como un funcionario público que está obligado por ley, por todas las leyes, desde la Constitución, la ley de obligaciones de las personas servidoras públicas, por supuesto la propia ley de educación y cualquier otro estamento legal. No está operando en función del interés público, está operando para el interés económico, para el poder económico. Y esto es inaceptable desde mi punto de vista en términos éticos y en términos políticos, de la expectativa que se tiene de las personas funcionarias de este proceso de transformación. Porque incluso les da un valor como si fueran instituciones de investigación, ¿no? Como si pudieran Claro. investigar y dar resultados científicos. Efectivamente, qué bueno que lo menciona, porque esto es particularmente peligroso, pero además nuevamente repetitivo, exactamente de lo que hicieron en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, estas empresas agrupadas en este mismo consorcio que se llama ConMéxico, esta es una agrupación empresarial principalmente de las empresas globales, no como dice Mario, que es las empresas con presencia global, no, es al revés, son empresas mayoritariamente internacionales, mayormente de capital estadounidense, hay otras como Nestlé, que es de capital suizo, o Danone, que es de capital francés, pero son las grandes empresas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sabritas, que están operando para proteger sus intereses. Entonces, esta agrupación con México, que fundó, por cierto, entre otros, el papá de Salomón Chertorivsky, quien era publicista de Bacardí, en Con México también está Bacardí, también está Grupo Modelo, también está Philip Morris, la productora de tabaco y vapeadores, cigarrillos electrónicos. Están ahí. Entonces, que los conviertan en asociados del gobierno para un programa de protección de la salud
resulta absurdo. Pero este elemento de que se les está pidiendo que aporten información científica es un descaro. Decía yo, en el gobierno de Peña Nieto crearon una cosa monstruosa que le llamaron Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, OMENT. Se creó desde la Secretaría de Salud, auspiciado por José Narro Robles, el fundador, entre otros, de la Fundación ISSSTE, que ya denunció el titular del ISSSTE, lo que era realmente un instrumento para corromper las finanzas públicas. Y este OMENT era una supuesta grupo de asesoría científica que tenía estadísticas, compilaba artículos, etcétera. Lo que realmente era un mecanismo de distracción, porque las empresas también desde hace mucho, la industria química, la industria del tabaco fueron las pioneras de esto, empiezan a crear pseudociencia. Entonces, hay evidencia científica sólida del daño a la salud que produce, por ejemplo, el tabaco o los plásticos industriales o el asbesto o ahora la comida chatarra. Y entonces, para distraer la atención, contratan a científicas y científicos para que fabriquen información falsa, fraudulenta, pero que se publica en revistas que ellos mismos tienen también contratadas. Y entonces cuando se hace una revisión de información científica se dice, ah, no, hay debate. En realidad no está claro si causa daño o no. O bien ponen el énfasis en otro tema. Un ejemplo, la industria del tabaco, Philip Morris en particular, hace muchos años creó, hace unos 30 años, una cosa que se llama el Instituto del Aire Limpio, Clean Air Institute. Está en Estados Unidos. Es un edificio con investigadoras, investigadores en decenas o centenas, gente con grados académicos, que se dedica a fabricar información falsa, entre otras para distraer la atención del tabaco, conocido cancerígeno y causa de las múltiples muertes por cáncer pulmonar y de otros tipos, para que se empiece a discutir que tal vez es el aire el que está causando esto, que hay que revisar los aires acondicionados, porque ahí están las partículas cancerígenas. Eso es lo que está haciendo ahora el secretario de Educación y entonces quiere desviar la atención, por ejemplo, a la actividad física y lo pone también en sus comunicados, repitiendo nuevamente el esquema de la actuación del gobierno de Peña Nieto. Entonces, la agenda se va a desviar no a la restricción absoluta de la comida chatarra y su publicidad en las escuelas, sino que se va a desviar a la promoción del deporte. Esto lo viene haciendo la industria de la comida chatarra y la bebida chatarra, en particular FEMSA Coca-Cola, desde hace varios sexenios. No es correcto que ocurra. Aquí quiero aprovechar para aclarar. Mi interés no es repudiar al secretario de Educación. No tengo ningún pleito con él. Para mí es lo mismo este secretario que Nuño o que Josefina Vázquez Mota, en la medida en que se están comportando de manera idéntica. Pero yo no tengo nada en contra de él. Lo que sí tengo son grandes expectativas del gobierno de la transformación y tengo la certeza, la confianza de que tenemos una presidenta que ha marcado un rumbo claro de continuar la separación del poder político del económico. Es obvio que cuando hay que reformular las relaciones de los actores del Estado, se puede, y me parece legítimo, que se apele a la colaboración del sector privado. Yo no estoy señalando nada en contra del sector privado en términos genéricos, pero es obvio que si un segmento del sector privado produce los elementos que deben ser regulados, los elementos que ya están regulados en la Ley General de Educación, de acuerdo a una reforma reciente que se hizo al final del sexenio reciente pasado, no se les puede poner en la mesa porque hay un conflicto de interés. Vamos a suponer que pusiera ahí en la mesa a fabricantes de tornillos, a fabricantes de autos, de papelería, tal vez, no sé, alguna cosa que no tenga una relación directa. Pero es obvio que no pretende eso. Entonces, no tengo nada en contra del sector privado, no tengo nada en contra del señor Mario Delgado como persona o persona política, pero sí tengo una obligación ética, científica además, porque esto parte de evidencia científica, de señalar que existe una penetración de los intereses comerciales en las políticas públicas
que eso representa un mecanismo para deslavar, desvirtuar, retrasar el efecto de cumplimiento de las políticas públicas y que eso va a tener consecuencias negativas sobre la protección de la salud, no solo de la niñez, por cierto, también es otro distractor que quiere Mario Delgado, solo concentrarse en las escuelas primarias y preescolar, cuando la reforma a la Ley General de Salud que establece los entornos saludables es para todo el sistema educativo nacional. Y ya hay por ahí una iniciativa que él está impulsando para quitar al sector de la educación superior de esta obligación legal de tener entornos saludables donde no entre la comida y la bebida chatarra. Doctor Hugo López Gatell, yo como siempre quiero agradecerle estos minutos para nuestra comunidad y que nos permita aprender de usted. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jesús. De mi parte, pues ese es lo que considero que es útil y agradezco mucho el espacio para hacerlo público. Yo quisiera invitar a la audiencia respetuosamente a que este tema lo reflexionen, lo discutan en la familia, con familiares más lejanos, en el trabajo, en los sitios de reunión, en la iglesia, donde quiera que se reúnan. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de interés público. Estoy seguro que usted que nos escucha, que nos ve, tiene al menos un familiar con hipertensión, al menos un familiar con diabetes, al menos tres familiares con sobrepeso u obesidad, al menos alguien en su familia que ha muerto o padece cáncer, al menos alguien que ha tenido un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Tenga usted presente que la comida chatarra, la bebida chatarra, estos productos industrializados, procesados, que no son alimentos, sino son compuestos químicos que se diseñaron desde hace décadas para penetrar en nuestras cocinas, en nuestras mesas, en nuestra boca, en nuestro estómago, en nuestro organismo. Esos productos son el motor principal de esta pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es de enorme interés público frenarlas, pararlas, que no sigan envenenando no solamente a nuestra niñez, que es la más vulnerable, sino en general a toda la población. Si no los paramos ahora, si no aprovechamos el tener un gobierno de transformación que está convencido, y confío plenamente en la presidenta Sheinbaum, en defender el interés público, el interés de las mayorías, por encima del lucro y el interés de quien se está enriqueciendo con dañar nuestra salud, si no lo aprovechamos, seguiremos lamentando las consecuencias. Solo nos quedará voltear a ver a nuestras hijas e hijos y ver que siguen el mismo curso de vida que tal vez padecieron nuestros tíos, nuestras tías y estamos padeciendo los de nuestra generación.